estos son los dos grandes motores que impulsan la vida, nuestra vida. O estamos en el miedo o estamos en el deseo. Y esto es lo que vamos a ver, a aprender, a mirar más profundamente hoy. ¿Cómo se maneja la mente con esto? Cómo realmente la mente está diseñada para que nuestros impulsores, los impulsores de vida, sean el miedo y el deseo. Pero ¿qué ocurre con el ser humano? Que no gestiona bien ni el miedo ni el deseo. Si aprendemos a gestionar bien el miedo y el deseo, podemos aprovechar estos dos conceptos, estos dos elementos, estas dos herramientas para crecer, para evolucionar, para encontrar al menos una felicidad satisfactoria. Y realmente lo interesante no es saber lo que ya sabemos conscientemente. Lo interesante es descubrir todos nuestros miedos y nuestros deseos inconscientes, que son los que realmente están dominando nuestra vida. Ya hemos descubierto algunos, porque llevamos tiempo trabajando, pero todavía nos quedan por descubrir. Es necesario este descubrimiento de estos miedos y estos deseos que están en el sótano, en el subterráneo, porque estos realmente son los que nos causan sufrimiento. Son los que más sufrimiento causan. De hecho, fijaros, producen una incoherencia. Producen una incoherencia en la persona. Es una lucha, produce una lucha interna. Porque yo puedo desear el éxito y lo puedo tener conscientemente muy claro. Yo deseo el éxito en mi vida, y sin embargo, igual me llevo toda la vida sin darme cuenta de que le tengo miedo al éxito, como decía Pablo. Y hay muchas personas que le tienen miedo al éxito y sin embargo están deseando tener éxito. Esto es lo más interesante de este tema. No descubrir miedos como sencillos, puros, normales. Todo el mundo tiene miedo a la muerte, por ejemplo, o la mayoría. Todo el mundo tiene miedo a la pérdida. Todo el mundo puede tener miedo a que no enferme un ser querido, como hemos dicho, ¿vale? Esos son miedos humanos, son normales, naturales, pero hay otros miedos, que son como una mezcla, están como ocultos y solapados. Y ahí es donde tenemos que investigar más y más. De hecho, el camino del autoconocimiento tiene que ver con esto, con descubrir cuáles son tus miedos más inconscientes y cuáles son tus deseos. Porque a veces hay un miedo inconsciente por un lado y el deseo a lo mismo por otro lado. Y esto causa una lucha tremenda entre este miedo y este deseo. Por ejemplo, yo creo que la mejor manera de entender esto es poniendo ejemplos. Yo puedo tener el deseo de seguir con mi pareja conscientemente, porque yo lo quiero, porque llevo muchos años con él, porque seguramente le tengo apego o dependencia afectiva, ¿vale? Es como veo claramente que por una parte quiero seguir con él, porque tengo apego o lo que sea, o porque estoy tan acostumbrada ya, porque tiene sus cosas buenas, pero por otro lado, puedo tener un miedo que está inconsciente y ese miedo es el que me puede producir ese deseo. Y puede ser el miedo a sentirme solo o sola. El miedo a la soledad puede estar motivando que yo tenga el deseo de seguir con mi pareja, porque por otro lado, a veces no quiero seguir con él o con ella. A veces se produce en las parejas una lucha muy consciente, muy clara, entre me gustaría soltar a mi pareja porque no me aporta nada ya, porque realmente a veces siento que no tengo que estar con él o con ella,
Y por otro lado, me da miedo hacerlo. Bien porque tengo un miedo al abandono, a sentirme sola, o tengo una tremenda inseguridad a la hora de yo autoapoyarme o tener una economía que sea autosuficiente. Esto lo veis, ¿no? Esto pasa mucho. Por un lado, me gustaría soltar a esta pareja que ya no me aporta nada, y por otro lado tengo un miedo profundo a soltarla, por todos estos miedos que están detrás. ¿Ok? Estos son los miedos que causan más sufrimiento, los que se contradicen entre un deseo y un miedo que se contradice. Se produce una lucha entre ese miedo y ese deseo. Por ejemplo, yo puedo estar deseando de soltar mi trabajo, el trabajo que tengo, porque es aburrido, porque me cansa, porque llevo 30 años haciendo lo mismo, porque ya no tengo ninguna motivación, pero luego no me atrevo porque tengo miedo a quedarme sin otra cosa, tengo miedo a la carencia, igual siento miedo a no poder conseguir mi sustento. Entonces ahí hay una lucha interna tremenda entre un deseo y un miedo, ¿lo veis? Estos son los miedos más complicados y los que causan más sufrimiento. Y muchas veces incluso somos conscientes de ellos y estamos viendo la lucha que se produce. Entonces es súper importante que en este camino de autoconocimiento sigáis investigando esto, por lo menos para poner luz a estos miedos y deseos que están en lucha constante. Están causando una lucha interna y ser conscientes de esta lucha. Precisamente esta lucha se produce porque no tienes ternura contigo, porque entra en juego la exigencia, porque quieres buscar una solución ya a esto que ahora mismo es imposible, porque tiene tanto poder un motor como otro motor del barco, ¿entendéis? No hay un motor que tenga más fuerza que otro motor. Los dos motores tienen un impulso tremendo, tanto el miedo como el deseo. El miedo y el deseo tienen que ver con una falta, los dos con una falta. El miedo tiene que ver con una falta de seguridad, porque lo que buscamos es seguridad a nivel económico, a nivel relacional, a nivel sentirme perteneciente a una tribu, a una manada, a una familia. Tengo miedo a no sobrevivir, por lo tanto necesito seguridad en todos esos ámbitos. Y cuando aparece el miedo es como que veo claramente que me falta esa seguridad que yo busco en cualquier ámbito. Y el deseo tiene que ver con una falta de satisfacción. No estoy completamente satisfecha conmigo, con mi vida. Y desde ahí surge el deseo. El deseo como impulso de encontrar algún día la satisfacción completa. Y la satisfacción completa nunca es encontrada. Solamente aparece como resultado natural, que es un poco lo que decía con Jorge, ¿no? La satisfacción completa aparece como una consecuencia natural, tiene que ver con la autorrealización. Pero hasta que no se produzca la autorrealización, es necesario los dos motores, son necesarios los dos motores, tanto el miedo como el deseo. Porque si no entraríamos en la depresión, en la apatía, en la melancolía, ¿entendéis? Y solamente habría un miedo, no habría ni un miedo, habría otro motor que no anda, que está completamente averiado, que sería simplemente la muerte. Cuando a un barco le fallan los dos motores, el barco se muere, el barco se va a pique, el barco no camina, no anda, se queda en medio del océano sin nada. Por lo tanto, tanto el miedo y el deseo son motores importantes. Lo que ocurre es que utilizamos mal el miedo y utilizamos mal el deseo.
Como sabéis, el miedo lo utilizamos mal porque nadie quiere tener miedo, porque nadie quiere nada con el miedo. Entonces, en vez de utilizar el miedo como un cómplice, como un motor de impulsión, como un amigo, tú lo tratas como un enemigo. Lo miras mal, miras tus miedos mal. Y ya sabéis que los miedos que tú tienes, muchos son infantiles. Simbólicamente es como si estuvieras despreciando a tu niña herida, a tu niño miedoso. Fíjate de qué manera te desprecias cuando desprecias a tu miedo, cuando no quieres ni sentirlo. Es necesario que veas esto, porque el miedo tiene que ser un amigo, el miedo tiene que ser un cómplice, tiene que ser una oportunidad. Sentir miedo es como una señal que te ayuda, que te promueve, que te impulsa a conseguir el reto de poder mirar ese miedo y mirarlo bien, de darle un espacio a tu miedo en tu vida para trascenderlo. Solamente trascendemos el miedo cuando le damos un espacio en nuestra vida. Si nos resistimos o nos escapamos del miedo y no le damos espacio en nuestra vida, el miedo nos va comiendo poco a poco terreno. Por lo tanto, el miedo bien mirado es la oportunidad que tenemos. Es una señal para ponernos como reto poder mirar bien ese miedo, poderlo incluir. La palabra es inclusión, no exclusión. Inclusión e integración de mi miedo. Luego vamos a poner aquí algo muy interesante. Pero la realidad del miedo es que tiene que ser un cómplice para ser más felices. Sin integración del miedo no se puede ser feliz. A ver si os grabáis esto en la cabeza. No se puede ser feliz hasta que uno no va integrando y va incluyendo cada uno de sus miedos. También hay una polaridad, ¿no? Claro. Hay un deseo. Hay un deseo. Efectivamente, porque el miedo y el deseo no son dos cosas contrapuestas, ni siquiera son dos cosas contrapuestas. Son dos niveles dentro de una línea continua donde yo me muevo. A veces estoy aquí en la izquierda, en el miedo, tengo mucho miedo a ciertas cosas y a veces me voy a la seguridad, a la tranquilidad, ¿vale? Cuando no estoy falto, sino que estoy lleno de seguridad, entonces no tengo miedo. Entonces, cuando yo consigo la seguridad que me falta, cuando la consigo, entonces me lleno de esa seguridad, me voy a este extremo y entonces no tengo miedo. Entonces, es como una línea que fluctúa, es como una polaridad donde paso del miedo al deseo, de una manera a veces vertiginosa. Me voy a la euforia cuando tengo un buen momento, donde parece que lo tengo todo, y luego me voy a la depresión, me voy al miedo, a la paranoia, cuando siento que me falta esa seguridad que busco, ¿no? Por lo tanto, claro, es como una moneda que tiene dos caras, y por lo tanto no solamente hay que incluir el miedo, sino también el deseo. Es necesario el deseo. Lo que pasa es que el deseo tiene un peligro. El deseo, cuando es un deseo mal gestionado, se puede convertir en angustia o en anhelo. Ya le voy a explicar esto. Cuando yo tengo un deseo muy potente, muy fuerte, por ejemplo, yo lo he tenido, hace algunos años yo tenía un deseo muy potente por alcanzar el despertar, la autorrealización. Y conozco a personas que lo tienen también, que se han encontrado conmigo, me han consultado, me han dicho lo que les está pasando, y lo que están sintiendo es una angustia existencial. La angustia existencial aparece cuando el deseo
hacia, por ejemplo, la autorrealización es tan potente que ya yo entro en el terreno de la exigencia, de la impaciencia. Es decir, llevo ya 20 años en esto y todavía no avanzo lo suficiente, y me machaco y me juzgo porque seré que no sé hacerlo, seré que no sirvo, y ahí entra el ego en escena. Y aparece una impaciencia de conseguirlo. Aparece una exigencia de alcanzar el reto de la autorrealización, que es un poco lo que comentaba antes, que tiene que ver con esa trampa muy potente. Entonces eso nos causa angustia. Cuando llega un momento que el ego, a pesar de sus esfuerzos y de su exigencia, siente que todavía no lo consigue y se puede incluso comparar con otra persona. Esa persona parece más tranquila que yo, esa persona parece que ya ha solucionado sus asuntos, parece que es feliz y yo todavía estoy aquí después de 20 años asistiendo a sesiones grupales o a sesiones individuales y no lo consigo. Aparece la angustia. Pero esta angustia no tiene por qué ser solamente por alcanzar la autorrealización, sino puede ser otro tipo de angustia, que es cuando yo me meto en la impaciencia y en la exigencia, y la frase sería como, lo quiero y lo quiero ya. ¿Vale? Yo quiero ser feliz y quiero ser feliz ya, porque ya estoy cansada de ser infeliz. Cuando llega ese momento, ese pensamiento y ese sentimiento, te puede entrar angustia. ¿Ok? Yo no quiero tener miedo y no quiero tener miedo ya. Entonces puede aparecer lo que se llama angustia, que es somatizada, la angustia se siente, se somatiza en el cuerpo, ¿vale? Es una necesidad, es una obsesión egoica. Y esto es una gran trampa. No sé si veis, ¿lo veis claramente? No sé si lo habéis sentido alguna vez, esta angustia de querer y quererlo ya. Es una mezcla de impaciencia y exigencia. Y luego el anhelo. ¿Qué es el anhelo? El anhelo es un deseo utópico. Es un deseo donde yo quiero desear, quiero conseguir algo que es casi utópico de conseguir. Es un deseo totalmente neurótico. Porque a lo mejor yo quiero conseguir algo que no está a mi alcance. Me lo pongo muy difícil. Por ejemplo, estoy enamorado de un hombre, estoy enamorada de un hombre, pero veo tan claro que me cuento y veo tan claro que no puedo conseguirlo, que no puedo enamorarlo, pero sin embargo, cada vez que lo veo, me aparece ese automatismo, ese mecanismo donde yo quiero conseguirlo, donde me gustaría, donde me aparece la envidia, los celos. Es como el anhelo de conseguir a este hombre, a esta mujer. Y es curioso que no habéis nombrado el mayor de los deseos. Es muy curioso. Y fijaros, que todos lo sabemos, pero nadie lo nombró. El mayor deseo que tiene el ser humano es el deseo de ser amado. Es el deseo de amor. Nadie ha pronunciado, mi deseo es que me amen. Pues sí, el deseo de que me amen, el deseo de ser amado, Eso es como un anhelo casi. En algunos casos se convierte hasta en un anhelo. Parece que es como un deseo utópico, porque parece que nunca, la mayoría del ser humano, de los seres humanos, no llegan a conseguirlo nunca. Fijaros. Sebastián, igual que el de amarse a sí mismo, ¿no?
Claro, claro, sí tiene que ver con eso. El deseo de amor es de amarme a mí mismo y así poder amar al otro. Pero yo lo que busco es que me amen. Y ahí es donde le damos la vuelta y ahí es donde fracasamos, porque deseo que me amen y se convierte en un anhelo. Porque el deseo de que me amen, de que me amen de verdad, es una utopía. Es una utopía, es una gran trampa. Porque jamás, jamás, jamás nadie te va a amar como tú quieres que te amen. Es más, tus padres no te amaron como tú querías que te amaran. Por eso es una utopía. Y esto tenemos que pararnos, sentirlo profundamente e integrarlo. Tú ni siquiera fuiste capaz de sentir el amor que tú esperabas de papá y de mamá. ¿Cómo vas a poder sentirlo de otra persona? Bueno, pues este anhelo de la niña o del niño, que tiene que ver con el anhelo del niño o de la niña, de que mamá y papá la miren, de que mamá y papá la amen y le proporcionen una seguridad total, este anhelo no conseguido se transfiere luego a la pareja. Juan, dale a pararle un poquito. Este anhelo, repito, este anhelo que es infantil y que es una herida infantil que todos los que estamos aquí, toda la humanidad tiene, este anhelo se convierte en un deseo utópico porque luego lo transferimos a la pareja y lo hacemos todos. De manera que yo cargo a mi pareja inconscientemente con un deseo utópico que jamás me va a poder ofrecer. De la misma manera, mi pareja me pone esa carga a nivel inconsciente. Porque lo que yo no recibí de mamá o de papá cuando era pequeña, sigo buscándolo durante toda mi vida. Y lo busco a través de mi pareja principalmente. Por eso es difícil vivir en pareja, es muy difícil la relación, porque le estamos pidiendo al otro algo que no nos puede dar. Jamás te lo va a dar. Entonces es muy importante que veáis esto, que integréis esto, y que si queréis llorarlo, pues que lo lloréis, coño. Porque dentro de vosotros hay una niña y un niño que lo espera todavía. Porque es un anhelo, ¿entendéis? Es un anhelo infantil. La niña, el niño, lo que querían realmente ser tan importantes para papá y mamá, querían tanto amor y ningún niño de este planeta, ninguna niña lo consiguió, ninguno. Da igual cómo lo hicieran el padre o la madre, ninguno lo consiguió y ninguno lo conseguirá. Porque papá y mamá hicieron lo que pudieron, víctimas de programas inconscientes que le dominaban. Por lo tanto, jamás. El anhelo del niño y de la niña es tan grande, la necesidad de amor es tan grande, que jamás ningún padre, ninguna madre podrá conseguirlo. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Tomando como punto de partida esto, ahora, cuando sintáis de verdad este hueco, este vacío, que es un vacío muy potente que tenéis dentro de vuestro cuerpo, en lo más profundo de vosotros, pues dejar que el cuerpo gestione vuestra tristeza, ¿no? Porque igual necesitáis incluso sacar esa tristeza afuera, ¿no? Y que el cuerpo pueda llenarse de vuestra comprensión. Porque tomando conciencia de esto, pero de verdad, profundamente, es como nos llenamos de amor, realmente. Porque nadie pudo llenar el vacío de amor que buscas, y solamente una persona en este planeta lo puede llenar, que eres tú misma, tú mismo. Y no te das cuenta de esto. Cuando te paras y sientes ese vacío, que muchas veces aparece en el aburrimiento, muchas veces este vacío aparece en el aburrimiento. Cuando miras este vacío profundamente, y lo miras profundamente, y lo repito porque es necesario repetirlo, cuando no buscas nada, cuando el inconsciente se abre y te muestra esta herida profunda infantil, entonces
seguramente llorando, sacando esa tristeza, esas lágrimas le dan espacio al amor. Tu propia mirada amorosa es lo que hace que este anhelo se pierda completamente y puedas llenar ese vacío con tu propio amor, tu propia comprensión, tu propio perdón. Ahí es donde te completa, y ahí es donde alcanzas la autorrealización. Pero si tú inconscientemente sigues buscando el amor fuera, sobre todo en tus amigos, en tu pareja, en tus hijos, vas a fracasar completamente. Lo siento, vas a fracasar. Entonces todo esto es como un darse cuenta, como una toma de conciencia clara de que la realidad del amor, de que el verdadero, el auténtico amor está en la mirada interna, en la mirada de tú contigo. Tú contigo. El asunto es tú contigo. Como yo le digo a la gente de la Gestalt, eres tú contigo. Olvídate de los demás. El asunto es de ti contigo. Los demás son simplemente elementos detonantes para ayudarte, para tomar conciencia de que el asunto es de ti contigo. ¿Entendéis? Entonces, de la misma manera que deseo el amor, me da miedo el desamor. Por eso deseo el amor. Pero esto es como la gran trampa, ¿verdad? Le sigo pidiendo al otro lo que no me puede dar. Entonces, en la relación de pareja, sobre todo, también con los hijos, también con papá y con mamá, tenéis que tener claro que vuestra pareja, por muy buena que sea y muy santa que sea, no os va a dar lo que queréis. Y hay muchas veces que hay caracteres, sobre todo algunos caracteres, que no se comprometen, que no se llegan a comprometer nunca, o que de la misma manera tienen un falso compromiso. Y en alguna sesión hablaremos de esto, de la relación de pareja, para que descubráis lo que se menea por debajo. Porque hay muy pocas parejas en este mundo que estén comprometidas de verdad. Muy pocas. Poquísimas. Las demás tienen un falso compromiso, aunque estén juntas. Y algunas, o muchas de ellas, también dependiendo del carácter, no se llegan a comprometer nunca. Ya de forma física, quiero decir. Hay hombres y mujeres que están programados para no tener una relación comprometida. Y no lo consiguen, porque simplemente tienen una programación inconsciente para no comprometerse. Por miedo al compromiso. Porque hay un miedo que no habéis nombrado, que es el miedo al compromiso. Y es un miedo muy humano y muy real, que le pasa a muchas personas. Y desde el deseo que tengo de tener pareja, que ya es hora, tengo un miedo por debajo, que no veo, que no soy consciente, que hace que no pueda comprometerme. Me cargo todas las relaciones, me las cargo. No solamente me las cargo, sino que atraigo a hombres o a mujeres que tampoco se quieren comprometer. Incluso me podré llevar muchos años con esa persona, pero no habrá un compromiso real. Es un compromiso encubierto, falso. ¿Vale? Pero ya dedicaremos una clase a las relaciones de pareja. Bueno, esto se lo escuché a un compañero hace tiempo y me pareció muy interesante. Y lo anoté en mis notas. Yo tengo un montón de notas. A lo largo de 24 años, imaginaros todo lo que tengo. Entonces, buscando, encontré esto y en algún momento lo anoté y es muy interesante. Él dice que tenemos un deseo de desear. Hay un deseo de desear. Deseo porque tengo deseo de desear. Y que al mismo tiempo tenemos que estar muy atentos
a nuestro miedo a dejar de desear. Y dice que el miedo a dejar de desear puede provocarnos dos actitudes muy neuróticas. Uno sería saltar de deseo en deseo, y esto es muy interesante. Y luego el anhelo que ya lo expliqué, ¿vale? El otro sería el anhelo. Y luego decía que el miedo tiene que convertirse en un reto, en una motivación para crecer y para evolucionar, que es lo que yo decía antes, ¿vale? El sentir miedo es la señal que tenemos es la señal de que tenemos el deseo de superarlo. Esto es muy interesante. Sentimos miedo y el sentir miedo es la señal precisamente del deseo que tenemos de superar ese miedo. Por eso sentimos miedo. Y hay otro deseo que es muy importante también mirarlo, que él dice, o lo pone de esta manera, como titular. Voy a escribir exactamente como él lo pone. Hay que tener mucho cuidado de un deseo, que es el deseo, que ya lo hemos dicho, el deseo de no sentir nunca ningún miedo. Estos son como trampas a las que hay que estar como muy atentos. Él dice que hay un deseo de desear, es decir, que de forma natural el ser humano tiene un deseo de desear. Es como que es muy humano desear, porque como yo he dicho bien antes, el deseo es como una motivación, es como un impulso. Imaginaros si no deseamos nada. Si un ser humano no autorrealizado todavía no desea nada, no tiene ninguna motivación, entra en un estado de apatía, de una apatía completa. Por lo tanto, el deseo es bueno, lo que no se puede convertir en una especie de lucha, de constante insatisfacción. Pero el deseo tiene que ver con la motivación personal, con el reto de conseguir, de avanzar. Dice que de la misma manera que hay un deseo de desear, puede aparecer un miedo a dejar de desear. Este es un miedo muy inconsciente, es un miedo muy sutil, ¿vale? Es como deseo tanto, me mueve tanto en el deseo, que me muevo, que necesito desear constantemente porque me da miedo que algún día no desee nada, quedarme como vacío, quedarme como sin motivación ninguna. Y eso puede generar una consecuencia que es el saltar de deseo en deseo. Y esto tiene que ver con muchas mentes que tienen una gran agitación mental, que tienen incluso una buena creatividad, una maravillosa creatividad mental, pero que no culminan. Que pasan y saltan de deseo en deseo. ¿Ahí entra el carácter también? Ahí entra el carácter. Los 7, ¿no?
Los 7. Los 7. Los que han hecho las Gestal y han estado en el taller de Eneagrama, por cierto, es muy interesante que os diga que para el próximo curso va a haber un taller de Eneagrama. El taller de Eneagrama de la Gestal se va a abrir a todos aquellos que quieran participar. Y eso es muy interesante que podáis asistir. Es de fin de semana y lo vamos a abrir por primera vez a las personas que no estén haciendo la Gestal, pero que de alguna manera quieren participar o quieran descubrir cuál es su eneatipo concreto. Ya eso lo comentaré más adelante. Pero los que han hecho la Gestal, los que conocen un poquito el eneagrama, saben que el carácter 7, el eneatipo 7, es muy dado a esto, a moverse en el mundo de Peter Pan y saltar de deseo en deseo y de proyecto en proyecto. Con respecto a esa frase, que no la leí o no la comprendí un poco, lo que me viene que a veces me pasa es como el día que en mi cabeza no está en el mundo de Peter Pan, se pregunta, ¿qué te pasa? Está apático. Y como se extienda más de un día, tú estarás depresivo porque no tienes ganas de nada, porque no tienes deseo ninguno. Y es como que es raro que no desees nada, que no tengas ganas de no tengas una motivación. Lo ves aquí ahora, lo ves claro ahora te llega, ¿no? Lo que pasa Ese es el miedo a dejar de desear, lo que está comentando Pablo. Pero no salto de deseo en deseo porque tampoco me lo creo mucho. A ver, me sale y... Hombre, un poquito has trabajado ya, ¿no? Claro, me quedo ahí, no se me va el control. Pero sí que es verdad que yo muchas veces lo comento, ¿no? Y yo estoy seguro que a él no le importa. Cuando era así, Pablo, cuando era así, yo recuerdo un momento, para mí casi traumático como padre, donde yo le preparo un magnífico día en el Tempul de Jerez, que a mí me encantan los animales y los zoológicos y tal, y me lo llevo al Tempul de Jerez, al zoológico. Y estamos entrando por la puerta, llevamos andado 10 metros, todavía no ha visto ningún animal, y me dice, papá, ¿y después dónde vamos a ir? Este es el Peter Pan, este es el 7, este es el miedo a dejar de desear, este es el saltar de deseo en deseo. Vale, sí, pero después, y después, y después. Y yo me acuerdo de Pablo así, cuando era así, o sea, ahora el hombre ha madurado, ya no es tanto, pero realmente cuando era pequeño se veía mucho la neurosis, ¿no?, del 7, y a los 7 pues supongo que a Juan Carlos le sonará esto, ¿no? ¿Vale? Hay un 7 que también se mueve muy bien ahí, pero ese 7 que es el 7 social concreta, ese sí culmina, ¿vale? Se mueve mucho en el deseo, pero cuando se le mete un deseo o un proyecto, el 7 social, además de proyectarlo, suele culminar, ¿no? Pero el 7 sexual a este le cuesta, el 7 conservación al 7 sexual le cuesta. Se mueve mucho en la mente y entonces esto es un deseo muy peligroso, ¿vale? Es un miedo muy peligroso, porque es lo que dice Pablo, lo ha dicho muy bien, dice, cuando mi mente no está tan saltarina, cuando no tal, es como la sensación de que está pasando algo raro, de no estar entrando en depresión, lo ha dicho muy bien, ¿no? Sí, es la sensación de que tengo que estar constantemente elaborando, constantemente planificando, deseando, proyectando, ¿vale? Cuando ya se calma un poquito ese Superman o ese personaje que no entiendo cómo... Claro, que me encuentro, es verdad, me siento identificado con eso de que no paraba, pero ya estoy más tranquilo en ese aspecto, no tengo tanto, no divago tanto. Bueno, porque para eso te estás trabajando, ¿no? Para eso, de alguna manera... ¿Qué diferencia? Yo mismo me estoy De alguna manera... De valiente diferencia de... Claro, ya te estás dando cuenta, porque eso es un programa, o sea, no eres eso, eso es un programa que te domina. Cuanto más consciente eres de ese programa, pues menos fuerza tiene el programa, menos te domina. Entonces, es constantemente darte cuenta de cuando el programa salta, que es automático, te das cuenta,
lo que realmente eres tú, la conciencia que eres tú, se da cuenta y salta del programa, o sea, observa el programa y no le da bola, no le hace caso. Ese es un programa, como otros muchos programas que cada uno conocerá el suyo, más o menos, ¿no? Entonces, conocer al programa, vigilar al programa, investigar, observar al programa una y otra vez, y quitarle crédito y no hacerle caso. Entonces, este miedo a dejar de desear, pues te hace saltar de deseo en deseo o buscar un anhelo, un deseo utópico, ¿no? Que es lo que decíamos antes. Y luego hay otro deseo que es muy neurótico, que tiene que ver con no sentir nunca ningún miedo. Y ese programa pues lo tenía yo. Ya no lo tengo, afortunadamente. O lo tengo, pero no me identifico con él, por lo tanto no le hago caso, por lo tanto ha perdido muchísima fuerza. Pero yo recuerdo, seguramente lo he contado aquí, un trauma que tengo de pequeño, que es cuando me pegan en ese internado, en ese colegio, en ese que era internado, donde había chicos que estaban abandonados, que habían sido abandonados o eran huérfanos y estaban internos. Yo era externo porque era el colegio, como ahora conocéis, Valcárcel, la antigua Valcárcel, que estaba regentado por los padres de los Sagrados Corazones de Jesús, de una orden, Sagrado Corazón de Jesús, y los curas regentaban ese colegio que pertenecía a la Diputación Provincial. Era una obra social donde la impulsaba la Diputación Provincial. Los fondos salían de la Diputación Provincial. Y ese colegio era una institución educativa que además recogía a todos los huérfanos de la provincia y los internaban allí. Había, además de colegio, pues había habitaciones y demás, y allí vivían muchos internos. Muchos de estos niños eran niños traumatizados, niños abusados, niños abandonados. Y desde ahí había mucha crueldad, ¿vale? Muchos de estos niños eran bastante crueles, rayando la psicopatía. Entonces recuerdo allí, eso del bullying que ahora está de moda, esto es una pamplina con lo que pasaba aquellos años, con lo que pasaba en aquellos años y no se miraba. Entonces, una de las cosas que yo hacía, fijaros, ¿no? Y eso tiene que ver con mi carácter de 7 social de ayudador, yo supe de alguna manera integrarme en esas pandillas peligrosas y ser uno más con la única misión de ayudar a los débiles. Porque yo lo que hacía era que mediaba para que si el abuso podía ser nivel 10, yo intentaba mediar, con mi liderazgo, intentaba mediar para que el abuso fuera nivel 5. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Era como una especie de mediador, sin que se dieran cuenta, para que no abusaran de estos chicos que eran más débiles, más vulnerables. Y esa era mi labor desde pequeño, cuando tenía pues 11, 12, 13, 14 años. Y una vez recuerdo, ya lo habré contado aquí, una vez recuerdo que me peleé con 3 personajes muy problemáticos, es decir, que me pegaron una paliza entre 3, así. 3 internos le dieron por mí ese día y me la dieron a mí. Me cogieron solo y me dieron a mí una paliza. Y yo llegué a mi casa con la cara así, llorando. Era pequeño porque yo recuerdo que todavía no me había espabilado, como que todavía era niño, no era adolescente. Supongo que sería con 9 o 10 años me pegaron. Yo llegué a mi casa con la cara inflamada. La primera que sale, que me ve es mi madre, ¿no? No sé qué edad tendría, porque yo creo que llegué solo a mi casa, que no fueron a recogerme, igual tenía 11 o 12 años ya. Mi madre me ve y se asusta, ¿no?, de mi congoja, de mi llanto, de mi llanto desconsolado, y luego aparece mi padre en escena. Y mi padre, cuando realmente yo lo que necesitaba era un abrazo, un acogimiento,
porque estaba realmente dolorido y asustado, mi padre lo que hace es proyectar el enfado que tiene con los niños, lo proyecta conmigo. Es decir, para que lo entendáis, si en ese momento mi padre coge a esos 3, les pega la paliza que me han pegado ellos a mí, se los pega a los 3 niños, aunque fueran niños, porque mi padre era un padre. Y cuando mi padre me ve en ese estado, se acojona, entra en el miedo, se encoge, ¿vale? Y proyecta el enfado que tiene con los niños, lo proyecta en mí. Y entonces se enfada conmigo, lo que me echa es una bronca, porque ¿cómo me he dejado yo pegar? ¿Cómo es posible que yo me haya dejado pegar? Y yo le digo, papá, si eran 3. Y me dice, me da igual, cojones, como si le tiene que coger por los huevos y partírselo. Mi padre me echa una bronca tremenda. Entonces, fijaros, en ese momento lo que yo veo, lo que yo siento y lo que yo asocio es que yo no puedo tener miedo. Que yo, al miedo, me lo tengo que poner por encima. O sea, si tengo miedo, yo me tengo que poner por encima del miedo. Y no puedo tener miedo. Porque si tengo miedo, mi padre no me mira bien. Mi padre no me valora, no me reconoce, no me quiere. ¿Entendéis? Eso es un programa infantil. A partir de ahí, de ese sentimiento que yo sentí en aquel momento, me volví a pelear con 3 y entonces me dieron más cachetas, pero yo también di. Pero eso fue ya con 15 años, en mi barrio. Y tuve la misma pelea con 3 tíos. Pero entonces ya yo no me achanté. Yo, vamos, que no me mataron de milagro. He hecho espeleología. He hecho buceo profundo a más de 40 metros de profundidad, he buceado con tiburones, etcétera, etcétera. Es decir, siempre me he querido poner por encima del miedo con el reto neurótico de no tener ningún miedo. Y lo siento, pero esto es muy neurótico, esto es imposible. Al miedo no hay que tratarlo de esta manera, no hay que retarlo, como mi padre, o por lo menos yo interpreté, ¿vale? Desde ese momento. Al miedo hay que mirarlo con cariño, con auténtica ternura, porque el miedo solamente viene a ayudarnos, a ponernos por delante de que todos nuestros miedos son psicológicos, son falsos miedos, aunque tengan mucha fuerza, porque lo tienen. Es interesantísimo que sigamos en este trabajo, que cada vez podamos trabajar más a nivel práctico, que lo haremos, si vosotros queréis y lo permitís, para que podamos encontrar esos deseos encubiertos y esos miedos solapados, esos miedos inconscientes que no nos dejan vivir, que nos causan tanto sufrimiento. Y hay herramientas y métodos que vamos a utilizar para que podamos descubrir cómo es la relación que tenemos con nuestros miedos y nuestros deseos. ¿Vale? Y esto será pues en otro momento, seguramente el curso que viene, porque este curso ya, como estáis viendo, ya se está agotando. Nos quedan 3 sesiones solo, antes del verano. Así que no sé si tenéis alguna pregunta. ¿Tenéis alguna duda sobre esto, sobre todo lo que hemos comentado hoy? Pero espérate que estamos aquí. He descubierto un poco, bueno, pero esto es algo personal, algo que va en mi carácter, que como, o sea, que la cosa está el 7 y va mucho de del mundo de Peter Pan, de saltar de deseo, y luego algo que pasa es que yo, por lo menos personalmente, para cumplir los deseos hay un factor importante que hace que muchos no los cumplan, que es la falta de constancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando no estoy pendiente y no cumplo esos deseos, o no se llegan a cumplir, se convierten en anhelos y inconscientemente proyecto como si no fuera posible cumplirlo. Cuando lo que hay detrás es una pereza o una falta de constancia para por lo menos intentarlo. ¿Y eso con qué tiene que ver? ¿Con qué miedo? Con el miedo a arriesgar, al éxito, al fracaso. Con el miedo al fracaso. Conseguirlo. Exactamente. Porque ahí debajo hay un miedo profundo al fracaso. Sí. ¿Escucháis por ahí, Juan Carlos?
Ahí, solapado, hay un miedo subterráneo al fracaso. Claro, los convierto en anhelo y los dejo como... En el aire. Es como que cuando decía José Luis, cuando ya trabajo un poco, ahora los deseos hay como menos, está saltando menos. Y yo me pregunto, ¿no será que todos los deseos iniciales que tenía, al no haberlo ido cumpliendo, lo he dejado en anhelo? Y para no frustrarme a mí mismo, los he tirado en un cajón y los he dejado y metido en un cajón. Pues sí. Que es una manera de no olvidar, pero dejar en el olvido como con telaraña, ¿no? Esos deseos que antes florecían tanto en mi cabeza y que poco a poco, por culpa de mi nación, no he ido llevando a cabo, he ido pasando el tiempo, como que se han quedado ahí, con las cajas antiguas de recuerdos, ¿no? Y es como que se me ha venido con el anhelo. Tiene mucho que ver con eso que yo te digo del miedo al fracaso, que te comenté. En alguna ocasión te comenté, hay mucho miedo al fracaso ahí subterráneo. Seguramente miedo al fracaso que no es tuyo, que no son nuestros, que son heredados, que son legados familiares. Muchos de vuestros miedos son heredados, son de ancestros, de ancestras de vuestro árbol, que tenemos que ir descubriendo si lo queréis, porque ahora con esto de que la pandemia por fin ya seguramente nos va a dejar, o se va a normalizar, porque ya se está normalizando, podemos trabajar con más contacto, con más dinamismo el curso que viene para trabajar con estos miedos subterráneos que nos están impidiendo vivir tranquilos, vivir felices. Todo este tipo de miedos que habéis comentado, miedo a la desprotección, miedo a la inseguridad, el miedo al fracaso, miedo a la carencia, normalmente son miedos heredados. Entonces descubrir es importante con el miedo. Primero, descubrir, ir investigando qué miedos tenemos y qué deseos también. Lo primero es qué deseos tengo y qué miedos tengo. La segunda pregunta sería como ¿cuánto? ¿Qué nivel de intensidad? ¿Cuánto miedo tengo a esto? ¿O cuánto deseo esto? Y poner como un nivel de intensidad para poner un orden, ¿no? Luego la siguiente pregunta sería, ¿para qué tengo yo este miedo? ¿O para qué deseo esto? Que también es una interesantísima pregunta. ¿Para qué? Y eso te lo va a mostrar el inconsciente. Si tú en introspección cierras los ojos, te relajas y le preguntas, ¿para qué tengo yo miedo al fracaso? Pues igual el inconsciente te muestra la realidad. Y igual ni te lo imaginas. Y la última pregunta sería un poco, ¿por qué? Y ahí en ese por qué está el descubrir de dónde, cuál es el origen de ese miedo. ¿De dónde viene ese miedo? ¿Es mío? ¿Es de la infancia? ¿O es de algún ancestro que me precedió? ¿En qué momento aparece? Y eso lo podemos descubrir a través del trabajo sistémico de constelaciones familiares que podemos hacer aquí. Si queréis, el año que viene podemos trabajar más en la práctica de esto y descubrir, oye, que coño, mi miedo a la desprotección no es mío, es de una abuela. Y cuando yo veo que es de la abuela, y lo veo porque lo siento en el cuerpo, porque lo intuyo, porque el cuerpo me lo hace sentir claramente, por lo menos empiezo a mirarme de otra manera y empiezo a decir, oye, que yo no soy responsable, que no me tengo que juzgar a mí por esto, que esto es de la abuela, que esto es como una carga que yo llevo en la espalda. Esto es una herencia que además no merezco. Y entonces a partir de ahí, de donde yo descubro de dónde viene el origen de ese miedo, yo puedo hacer un trabajo, y podemos hacer aquí un trabajo muy interesante para soltar esa carga. Y entonces me voy liberando de esos miedos. Pero si yo simplemente el trabajo que hago es aquí, no sirve. No sirve. El autoconocimiento no solamente tiene que ver con investigar y darme cuenta, sino con trabajar con aquellos miedos inconscientes que vamos descubriendo, ¿vale? Porque si no, es muy difícil, es casi imposible de soltarlos, ¿no? Entonces vamos a seguir viviendo una vida como en modo supervivencia, sin llegar a sentirnos felices, ¿vale? Es importante saber que la felicidad completa, eso no tenemos que perseguir esa felicidad, ni tenemos que perseguir no tener nunca ningún miedo. Porque entonces es como que nos lo ponemos muy difícil, ¿entendéis? Es
Es muy difícil esto, nos lo ponemos muy difícil, el reto es demasiado grande en ese momento. Pero ¿qué tal si empezamos a descubrir y a mirar de otra manera nuestros miedos? A darles espacio, a preguntarnos para qué, de dónde viene, descubrir esto. ¿Y qué tal si esos deseos que tenemos los vamos descubriendo y vamos viendo si ese deseo realmente es un deseo puro o está en lucha con algún miedo? Que es lo que comentaba antes. A lo mejor tengo un deseo, pero tengo un miedo más fuerte que me impide obtener ese deseo. ¿Veis? En realidad todos los deseos tienen un miedo abajo también. Sí, pero claro, pero a lo mejor el miedo es el que domina y otras veces es el deseo. Entonces es como buscar el término medio, el equilibrio, como decía Buda, que no nos domine ni el miedo ni el deseo. El que domina soy yo, mi alma, mi presencia consciente. Yo domino sobre mis miedos y sobre mis deseos. Pero para eso primero tengo que descubrirlos. Interesante también descubrir el origen y luego finalmente mirarlos bien, mirarlos de otra forma. Y luego hacer un trabajo experiencial y profundo para poder soltar esto, para poder integrarlos y en esa integración soltarlos. Porque en la integración es cuando desaparecen precisamente. Esto es una paradoja, pero la ley de la paradoja es la que funciona realmente. Cuando yo puedo integrar mis miedos, entonces cuando pierden fuerza. Mientras que yo siga luchando o escapándome del miedo, entonces toman fuerza. ¿Veis? Bueno.